Señor, te damos gracias por esta mañana, también porque tú nos permites congregarnos un día más, Señor, y gracias por mis hermanos que están aquí. Te pedimos que bendigas este tiempo y también que me ayudes, Señor, en la predicación y también a mis hermanos en el escuchar y poner en su corazón tu palabra, Señor. Gracias y que seas tú, Señor, dirigiendo todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. En la anterior prédica que di fue de Nehemías 5, y se trató de que Nehemías estaba poniendo orden en el tema de que habían familias que ya no tenían la posibilidad económica de poder sustentar a sus hijos, a su familia, y vimos también que había ciertos temas que había que poner en orden, por ejemplo, las deudas, las propiedades que se habían comprado de manera que estaban en contra de lo que Dios había estipulado, y así que todo ese asunto Nehemías tuvo que ponerlo en orden con todas las personas que habían incurrido en eso. Nehemías no obligó también a cada persona que había comprado una propiedad a devolverla, sino que hicieron un compromiso todos y estuvieron de acuerdo en devolver y lo hicieron. Y entonces continúa la obra y aquí llegamos entonces al capítulo 6. El tema que tengo hoy es enfoque y propósito frente a la oposición interna. Mi verdad principal, que está en el boletín también, es: aunque el enemigo utilice todas las maneras posibles para desanimarnos y alejarnos de la obra de Dios, nuestra actitud debe ser permanecer confiando en que nuestro Dios fortalecerá nuestras manos y nos protegerá de las artimañas del enemigo que busca nuestro mal. Dios hará evidente que su mano bondadosa nos ayuda para hacer su obra. Voy a leer del capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 9. Y aconteció que cuando se les informó a Sanballat, a Tobías, a Gesén el árabe y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, Sanballat y Gesén me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirín, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño, y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat me envió su siervo en la misma forma por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu dice que tú y los judíos están tramando rebelaros y por eso reedificas la muralla, y según estos informes tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey y estos informes. Entonces le envié un mensaje diciendo: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando: ellos se desanimarán
con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Una de las cosas que podemos notar en el capítulo anterior y en este es que la oposición está siendo más contundente, al menos aquí en el capítulo 6, es mucho más, podríamos decir así, frente a frente a Nehemías. En el anterior capítulo la oposición se veía detrás de la muralla y también se vio que ya habían entrado porque había problemas con algunas personas ricas. Y el problema es como que está pasando de la muralla hacia adentro y de alguna forma se está acercando más a Nehemías. Y hay algo interesante también en esto, es que las noticias, tanto de lo que hacía Nehemías como las intenciones de los enemigos, estaban circulando, yendo y viniendo de manera muy rápida, muy pronta. Nehemías hacía algo o decía algo, ya había un mensajero para enviarles a estos tres personajes, a Gesem, Sanballat y Tobías, de lo que Nehemías estaba haciendo. Y cuando vieron la muralla, que ya no quedaba brecha o que no quedaba algo por hacer en cuanto a la reedificación, ellos mucho más pronto enviaron a mensajeros diciendo se ha terminado el trabajo. Y una de las cosas que uno pudiera pensar hoy es que la forma de llevar malas noticias, la forma de buscar el mal, siempre es rápida, es pronta. Aunque vemos en nuestro tiempo, en nuestra era, la tecnología que en un segundo puedes colocar algo, postear algo y todo el mundo lo sabe. Pero en ese tiempo, aunque tenían que escribir, tomar su caballo y cabalgar cierto tiempo para llevar una mala noticia, igual lo hacían. Así que esto no cambia mucho, es la misma forma, ¿no? Que el enemigo también se va reinventando, ¿no? Va buscando mejores formas de hacer el mal. Y eso es algo que a mí me llamaba la atención mucho, es que el enemigo no solamente busca las formas mejores de dañarte, también él persiste. Él resiste, él insiste y lo hace a pesar de que con Nehemías ya había fallado muchas veces. Y el enemigo no dice, bueno, ya, ¿qué puedo hacer más? Me voy a rendir, ya no voy a intentar nada más. Sino es como que esta forma falló, voy a intentar la otra, y él sigue intentando. Y en este capítulo 6 es prácticamente algo ya personal con Nehemías. Y una de las cosas que también quiero que noten aquí es que la obra ya se había terminado, era solo colocar las puertas, eso solo implica detalles, no era algo que le tomaría mucho tiempo a Nehemías, por eso él dice cuando se concluyó todo esto. Y entonces ellos envían una carta para decirle reunámonos. Y pensaba yo en qué representa eso, cómo lo puedo ilustrar. Y es como las reuniones empresariales o las cenas empresariales, ¿no? Para tratar ciertos asuntos o negociar y todo eso. Y también los personajes que implicaban que eran importantes, eran conocidos en Judá, en Jerusalén, y estos tenían muchas propiedades. Vimos anteriormente que se las habían comprado. Y entonces pareciera que fuera una oportunidad muy buena para Nehemías decir, estamos construyendo la muralla, las puertas, y las murallas significan protección, y las puertas era qué podía entrar y qué podía salir de la ciudad. Y eso implicaba negocios, implicaba
el crecimiento de la misma ciudad. Implicaba que podían ahora producir algo, venderlo o sacarlo para vender, y entonces uno pudiera pensar en lo sutil de todo esto que el enemigo está haciendo. Podríamos decir, oh, mi trabajo está dando frutos ahora, ¿no? Y es aquí porque yo le puse, primer punto, artimañas para desenfocarte de tu propósito. Pensaba en las cosas que te pueden desenfocar y no siempre son malas, no siempre se ven como a simple vista. Algunas veces se ven como una buena fuente de trabajo, o se ve como un buen sueldo, o se ve como irme a vivir a otro lugar mejor. Pero cuando tienes un propósito en el Señor fijo, yo creo que hay muchas cosas que hay que tomar con calma, evaluarla, como lo hace aquí con Nehemías haciendo todo este trabajo, y él está enfocado, él está con su propósito claro de que el Señor me dijo que reedifique, lo estamos haciendo. Y otra de las cosas también que quiero hacer notar es que no solamente se puede ver bien las artimañas que puede utilizar el enemigo, sino que también esto te va a llevar a desenfocarte. Aunque sea sutil, aunque sea algo bueno, las cosas pueden tomar otro rumbo cuando se trata de dejar de hacer lo que el Señor te ha mandado hacer, solo porque piensas que hay oportunidades que tal vez pasarían solo una vez en la vida. Pero aquí Nehemías nos está mostrando que hay cosas que no van a cambiar el propósito del Señor y la obra que Él está haciendo junto con el pueblo. Ahora, las implicaciones también de reunirse con este tipo de personas, aunque ellos eran hombres, por así decirlo, en nuestro contexto de negocios, también eran hombres que anteriormente vimos que estaban buscando el mal contra Nehemías. Ellos no lo disimularon, no dijeron queremos hacerle bien al pueblo, queremos ayudar en todo esto, sino que su intención era de destruir a Nehemías y por ende mantener al pueblo en la misma condición. Y entonces veo que el reunirse con este tipo de persona implicaba que Nehemías también estaba, por así decirlo, de ese nivel alto donde ellos están trabajando. Menciona aquí que quieren reunirse en el Valle de Ono. Y un valle significa que es plano, bajo, y esto podríamos pensar un poco más en el sentido de qué significa para nosotros. Y es que el Señor te tiene allá trabajando en su propósito, y ahora bajar y reunirse con esta persona implicaba que tú estabas entrando en la misma categoría con ellos. A veces alguien decía que para buscar la voluntad del Señor, muchas veces queremos verla, queremos palparla para decir, sí, esa es la voluntad del Señor, la voy a hacer. Y creo que en este sentido, y en lo que voy aprendiendo de Nehemías, es que Nehemías no necesita ir a reunirse con este tipo de gente para saber que está haciendo bien o que está haciendo mal. Él entiende que está obedeciendo al Señor y que el Señor no le llamó para estar negociando con ellos y tampoco para dar un mal testimonio al pueblo. Era lícito que Nehemías, a pesar de que estaba haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo junto con el pueblo, pudiera darse unos días para reunirse con este tipo de personas en un valle. Y yo imaginaba, Nehemías cuando estaba saliendo de Babilonia justo para venir a Jerusalén en la reconstrucción que el Señor le había dicho, yo lo imaginaba pasando por este valle. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto
o al menos aquí en Cochabamba yo he visto, hay muchos lugares, muchas propiedades hermosas, bastante alejadas, pero que tienen todo el confort para pasar unos días, para alejarse de todo el bullicio, del trabajo. Y yo imagino a Nehemías pasando por una de estas propiedades. No sé si sabría que era de alguno de ellos, de Gesén o Tobías, pero yo imagino qué hermoso lugar. Imagino una piscina o una fuente de agua, animales, pasto verde, y imagino, ¿no?, cuando le llega la carta y él piensa, tal vez me merezco un descanso después de un largo trabajo, y además ya estoy a punto de terminar esto, ¿no? Nuestra mentalidad de nosotros a veces es esforzarnos, pero cuando ya vemos que ya casi todo está listo, nos relajamos, ¿no? Pero aquí el asunto es que el Señor no nos pide relajarnos, ¿no? Nos pide esfuerzo. Y veía a Nehemías, ¿no?, en este aspecto, como hombre, como trabajador, y el decir, sí, me merezco unos días allá, reunirme, buena comida, descansar. Y me imaginaba también que las casas de estos tipos eran casas que realmente pudieran tener lujos, por ejemplo, fuentes de agua o las mismas camas, el hecho de contar, me imaginaba en las alfombras persas y todas esas cosas ahí, ¿no? Pero Nehemías, realmente él está enfocado. Y no es que Nehemías dice, no, yo entiendo que estos tipos están buscando hacerme mal, sino que Nehemías también le afecta mucho estas cosas, porque él dice en el 9, en la segunda parte dice, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Y pudiera ser una tentación para él, ¿no? Él venía desde estar en la presencia del rey, tener comodidades, una vida, no puedo decir tranquila en todo el sentido, pero con todas las comodidades posibles que pudiera brindarle el rey. Alguien decía, no es igual caminar a pie que ir en un Ferrari, ¿no? Así que algo así yo lo imaginaba a él, ¿no? Así que me pregunto y reflexionaba, ¿cuántas veces muchos han caído ya estando al final? Ya con toda una obra hecha, solamente detalles para decir, Señor, esta obra es para ti. Y hasta este punto no se había consagrado las murallas ni las puertas para el Señor. Y creo que era un punto muy estratégico para el enemigo sacarlo del propósito y llevarlo allá. Y imagínense las intenciones de estas personas. Si Nehemías no hubiera podido discernir todo esto, hubiera podido pasarle algo en el camino, o que si bien se reunían, el pueblo iba a quedar trabajando, iba a quedar esforzándose, y un día de eso se iba a preguntar, ¿dónde está nuestro líder? Y imagínense cómo estos tipos eran especialistas en llevar noticias, en llevar los recados, todo. Ellos le iban a decir, su líder está ya vacacionando, y lo está haciendo con estas personas. Y imagínense el pueblo pensar en Nehemías allá, pasando unos días, y decir, él está pasando unos días con las personas que nos han hecho vivir un infierno aquí en nuestra ciudad, y estamos trabajando para que el oprobio sea quitado de nosotros, y el oprobio venía mayormente de estas tres personas. O sea, el enemigo está buscando siempre destruir tu carácter, y en este sentido el testimonio de Nehemías. El enemigo es muy astuto. Quiere distraer a Nehemías usando su influencia de que eran personas importantes en la región. El enemigo, al ver las murallas restauradas, querían dar la impresión de que la reunión sería para tratar temas de negocios.
Pero Nehemías respondió claramente que estaba trabajando en una gran obra y que no podía reunirse con ellos. Y alguien decía, ¿qué significa visión? Particularmente no me gusta mucho esa palabra porque se las ha usado en muchos contextos de una manera que no tiene mucho sentido también. Pero cuando escuché una definición de visión, y él decía, visión es singularidad de propósito, o sea, un propósito. Y entonces pude notar esto en Nehemías. Él tiene un propósito, está ahí por una misión del Señor y Él la está haciendo. Y otra de las cosas que notamos a este punto de la historia del libro de Nehemías es que el enemigo una y otra vez ha venido tratando de desanimar a Nehemías, tratando de destruirlo, de asustarlo, para que abandonara la obra. Y Nehemías una y otra vez ha resistido. Pero hay algo increíble aquí que es digno de admirar, y es que él no se ha quejado. Él no ha dicho, estoy trabajando tan duro y los problemas continúan aumentando. Y él no está diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy en tu obra trabajando bien, dirigiendo al pueblo en el temor tuyo, a que no se olviden que tú estás ayudándonos, pero los problemas continúan pasando? Y muchas veces creo que la insistencia, la presión del enemigo es la que nos hace desmayar, nos hace cansarnos, y también es importante notar que no siempre la presión viene de las personas que quieren nuestro bien, también vienen de gente que está muy cercana. Vemos aquí en el libro de Nehemías que había las gentes que eran ricas y que devolvieron las propiedades. Ellos también están tratando de hacer mal a Nehemías, tratando de sacar ventaja en todo esto. Y entonces yo veía que cuando estamos haciendo las cosas del Señor y queremos hacerlas realmente bien, es cuando, o al menos yo anteriormente lo veía así, es cuando todo comienza a suceder, lo que tiene que salir mal, sale mal. Y yo lo veía antes como que el Señor está buscando no mi bien, sino mi mal. Y yo decía, Señor, ¿por qué tiene que ser así? Pero cuando luego pasa el tiempo, vemos que cuando da fruto nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y mucho más cuando es para el Señor, hay gratitud, hay gozo. Vemos, como lo vemos en el pueblo de Israel, ellos están siendo restaurados. Y aquí en este punto vemos que era necesario levantar las murallas, poner las puertas, como pasa en nuestras vidas. Creo que cuando conocemos al Señor hay muchas cosas que hay que dejar atrás y hay muchas cosas que hay que implementar en nuestras vidas. Y lo veo más en la familia ahora, el cuidado que los padres tienen con los hijos, y siempre es la preocupación de cuidar de ellos bien, de proveerles un lugar, de proveerles lo necesario y el cuidado con ellos. Y veo esto también aquí en la reedificación de la muralla, de que el Señor también tiene cuidado con su pueblo, de que el Señor quiere que ellos estén seguros, y por eso está haciendo toda esta obra. La quinta carta revela el propósito del enemigo. Ellos querían que todos supieran que Nehemías reedificaba la muralla con el propósito de ser rey en Judá. Obviamente eso era una mentira. Hay mucha presión sobre Nehemías. El rey Artajerjes depositó mucha confianza en él, y ahora puede llegar a enterarse de que Nehemías quiere ser rey desafiando su autoridad.
Artajerjes no dudaría en matarlo. Y en todo esto de que uno va en el caminar cristiano de la vida, muchas de las cosas que he notado también en este tiempo de caminar con el Señor es que hay diferencias. Alguien decía de que vas a tener problemas hasta de lo que respiras, ¿no? Y yo pensaba en eso de mi esposa, o al menos no sé si soy yo el único que duerme y respira fuerte, por no decir roncar. Y yo decía, uno tiene problemas hasta con esas cosas, ¿no? Y en la iglesia siempre hay diferencias, ¿no? Que si no no las sabemos sobrellevar, crean problemas, crean amargura, crean distanciamiento. Y yo veía aquí esto, Nehemías está haciendo un buen trabajo, no se está desviando, no se está desenfocando, por así decirlo, pero alrededor de él hay chisme, hay mentiras, y le están dando otro sentido al trabajo que está haciendo él. Y lo que me llama la atención es que Nehemías no sale a ir a todas las personas que han recibido esta noticia, porque recordemos que enviaron una carta abierta. Y uno pensaba en el tiempo de ahora, ¿no? Cuando quieres que sepan algo, o lo publicas, o lo posteas, o lo pones ahí, simplemente lo pones ahí, que alguien lo lea y que saque sus conclusiones, ¿no? Y veo todo eso, pero también veo que Nehemías no salió él corriendo a decir, esto es una mentira de mí, no, yo no estoy trabajando con ese asunto. Y veía que Nehemías realmente estaba enfocado, a él no le preocupaban los demás, pero sí le respondió a estas personas, les dijo a la altura de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Les dijo, ustedes están inventando esto está saliendo de su corazón. Y a veces pienso de que no siempre las cosas se resuelven ir a encararlo, a confrontarlo y tratar de limpiar tu nombre por todo lado, ¿no? Porque toma demasiado tiempo, te desenfoca, te desanima. Y yo creo que Nehemías estaba priorizando lo importante, ¿no? Estas 3 personas, y él les dice, miren, este es lo que ustedes quieren, pero no, yo no estoy haciendo esto. Quiero que vayan a 1 Pedro, capítulo 5. Versículos 6 al 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y creo que esto es lo que está haciendo Nehemías. Él está resistiendo, creyendo en lo que el Señor le había dado, y hasta aquí él va muy bien, confiando en el Señor, obedeciéndole. Nehemías entendió que el enemigo buscaba desanimar a todo el pueblo y parar la obra, pero en vez de desanimarse o quejarse, hace una oración. Oh Dios, fortalece mis manos. Y tal vez muchos de nosotros necesitamos
hacer ese tipo de oración con todas las cosas que estamos haciendo, y aun cuando muchas de las cosas que hacemos no están dando resultados como queremos. Y el ánimo aquí en esto es: Señor, ayúdame a continuar haciendo las cosas bien. Y con eso quiero pasar a mi segundo punto: discernimiento y oración. Versículos 10 al 14. Dice: cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su propia profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían pagado. Le preguntaron por esta razón: le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas palabras suyas, también de la profetisa Noadías y de todos los demás profetas que estaban atemorizándome. Y aquí, de nuevo, el asunto comienza a ser mucho más sutil ahora. Imagínense en nuestro tiempo nosotros y buscar consejo y encontrarnos con esto. Este Semaías era probablemente un sacerdote y también era profeta. Un sacerdote, su función, aparte de ministrar en el templo, aparte de hacer sus deberes allí, pero un propósito importante en ellos era el instruir al pueblo, en dar consejo al pueblo, en guiar al pueblo. Y ahora Nehemías viene, yo entiendo, con buenas razones, con buenos propósitos para recibir consejo de él. Y entonces se encuentra a este tipo escondido en su casa, bien asegurado. Y algo que hay que notar aquí en esta figura es que cuando los profetas daban alguna profecía, muchos de ellos la ilustraban con su propia vida. Algunos se rapaban el pelo para mostrar su dolor, otros se encadenaban porque iba de acuerdo con su profecía y querían que la entiendan bien. Y aquí también es lo mismo con Semaías. Él quiere que Nehemías entienda que el asunto es grave y que es de vida y muerte. Y entonces le dice: Nehemías, vienen por ti. Ahora ya no te vas a escapar, algo así. Realmente querían destruir a Nehemías en todas las formas posibles. Semaías probablemente era un sacerdote, como lo mencioné, y alguien confiable, alguien que tú no dudarías en ese tiempo de recibir un consejo y obedecerlo. Pero aquí viene el punto de por qué le puse el título así: discernimiento y oración. Mientras Nehemías está escuchando a Semaías diciéndole: vienen por ti, y tal vez en su mente de él estaba pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar ante esto? Y Semaías se le adelanta y le dice: vamos, escondámonos en el templo.
y aseguremos todo el templo y nadie va a entrar aquí. Pero hay algo que es como un factor común en la vida de Nehemías, y es que él conoce a Dios, conoce su palabra, y de acuerdo a eso él va actuando. Y él, mientras escucha a Semaías hablar, a dar su consejo, creo que ahí se le activa su discernimiento para entender qué realmente está pasando. Ahora, otra cosa también para entender aquí en el contexto es que Nehemías lo más probable era un eunuco, y en el Antiguo Testamento estaba prohibido a las personas que eran eunucas entrar en el templo. Y también otra de las cosas que estaba prohibido entrar en el templo eran personas comunes que no estaban realmente dedicadas al Señor, como los levitas en ese sentido, como los sacerdotes. Nehemías no era un sacerdote. Tenemos un ejemplo de algunos reyes que ellos fueron más allá con su autoridad. Algunos hicieron los sacrificios que le tocaba al sacerdote, tomaron esa función y claramente desobedeciendo los mandatos del Señor, ¿no? Pero en Nehemías aquí vemos que él escucha todo el consejo y luego lo reflexiona bien, lo medita bien, lo examina, y no creo que tenía tiempo para hacer todo ese trabajo, ¿no? De meditarlo, de pensarlo, sino que Nehemías era alguien que siempre estaba, por decirlo así, no simplemente conociendo la palabra, sino poniéndola en práctica. Yo en el trabajo, cuando comencé a hacer algunas cosas, para mí era todo nuevo, pero luego con el trayecto de ir haciendo las mismas cosas, reparar, o sea, todo el procedimiento que se hace cuando llega un auto, y mucho menos cuando se trata de especialidad, te ocupas de una sola cosa, y en el caso mío era de las transmisiones, y entonces yo fui conociendo muchas de ellas y llegué al punto donde para mí no era porque hubiera sido muy inteligente o que hubiera tenido esa capacidad de aprender muchas cosas, sino por el continuo trabajo, el ir haciendo el mismo trabajo todo el tiempo, me ayudó a reconocer muchas cosas ya simplemente con la mirada. Y creo que la palabra del Señor da fruto en ese sentido también. No es cuánto acumulemos, sino cuánto de eso practicamos, cuánto de eso hacemos. Y creo que lo mismo pasa aquí con el discernimiento. Muchas veces no podemos discernir muchas cosas porque lamentablemente no estamos enfocados, no estamos con el propósito en el Señor de obedecerle, de poner en práctica su palabra. Y por eso preferimos reunirnos con cierto tipo de gente que no debemos, escuchar consejos de cierto tipo de gente que quizás parecen buenos, pero son malos al final. En este momento dice que el discernimiento de Nehemías comenzó a detectar que Dios no estaba en el asunto y que la verdadera intención era llevarlo a pecar contra Dios y de esa forma descalificarlo. Las consecuencias serían enormes y devastadoras para Nehemías y para el pueblo. Cuidar su vida desobedeciendo a Dios lo llevaría a perder el respaldo divino y destruiría su carácter delante del pueblo. Nehemías está siendo probado en todo sentido en su vida. Y una de las preguntas que me viene a mi mente es, cuando vienen las pruebas, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondía yo o cómo hice muchas cosas con la presión encima? Y
o al menos en mi caso, hay muchos ejemplos que son tristes de que no respondía a la altura de lo que el Señor requiere en ciertas situaciones. Pero aquí el ejemplo de Nehemías es que él no es un superdotado, un superhombre que se las sabe todas, sino que es un hombre que vive en comunión plena con el Señor, conoce sus limitaciones, porque si él hubiera sido un autosuficiente, uno que puede hacerlo todo, él no hubiera dicho, Señor, fortalece mis manos. Él no hubiera dicho, Señor, creo que sin tu ayuda esto no va a funcionar, sino que él sabe que con la ayuda del Señor las cosas van a resultar. Y una de las cosas también, aparte de que conoce la palabra, conoce al Señor, y son dos cosas juntas, ¿no? Es la palabra del Señor, la oración, y algo que recalca, o al menos en cuanto yo he recibido consejería del pastor Eduardo, es la palabra y la oración. Al principio no le tenía mucho sentido porque siempre me decía la palabra y la oración en cualquier asunto, y mucho más en el matrimonio. Estás en la palabra, están orando juntos, están leyendo juntos, y lo que veo ahora es el común denominador de la vida de Nehemías, es que él conoce la palabra, pone en práctica, y la oración no falta, siempre está la oración. Y en este sentido en el 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas. Luchaba con este tipo de oración, porque muchas veces uno tiene en la mente, o al menos entiende, de que el Señor no te debe nada, más bien tú le debes todo a Él. Pero aquí Nehemías me ha ayudado a ver una parte del carácter del Señor. Él está pidiendo que Él no se está vengando, por decirlo así. Él no está tomando la justicia en sus manos y decir, estos me las pagan y como yo tengo amistad con el rey, voy a mandar una cartita allá y decir que los borre del mapa estos tres, ¿no? Pero no sucede así en la vida cristiana. No debería pasar así. Muchas veces cuando queremos resolver asuntos, queremos nosotros imponernos quién tiene la razón, quién tiene el argumento correcto. Y no nos importa si perdemos la amistad del otro, ¿no? Para que vea que yo soy importante, ¿no? Para que sienta que es perder un amigo como yo. Pero aquí el asunto no es eso. El asunto es que siempre se va a tratar de buscar que el otro se arrepienta, de buscar que quede una brecha, aunque haya diferencias grandes, pero dejar una brecha para la gracia del Señor. Y dejar una brecha para la gracia del Señor es decirle, Señor, encárgate de ellos. Yo voy a ocuparme de obedecerte, de hacer lo que tú me has mandado. Y en ese sentido, siempre creo que, como decían, ¿no?, hay más probabilidades de equivocarte al criticar que en animar. En animar siempre va a haber más probabilidades de que la persona cambie de rumbo, o por lo menos en su conciencia, en su corazón pueda decir, sí, tiene razón. Y este tipo de oración es una oración imprecatoria. Así como él pide que se acuerde de sus enemigos, también Nehemías anterior vimos que hace una oración, Señor, acuérdate de lo que yo he hecho, acuérdate de lo que estoy trabajando, de mi esfuerzo,
Y creo que esto debería animarnos mucho, debería darnos mucho gozo, porque es el carácter del Señor. Él es el que se encarga de dar justicia a los que merecen justicia y de dar gracia a los que merecen gracia. Bueno, nadie merece gracia, ¿no? Pero cuando reconocemos nuestros pecados, Él nos da gracia. Y veo esto en todo este asunto, porque Nehemías deja el asunto en manos del Señor y no se estrella contra estas personas, porque quién sabe, ¿no? Más adelante pudieran arrepentirse, y si se arrepienten, si Nehemías se hubiera peleado con todo esto de una forma que no era sabia, arreglar todo el asunto otra vez y iba a ser más costoso, ¿no? Así que en esta parte, ese es mi ánimo también, de que podamos pensar, ¿no? Cómo oramos también al Señor, cómo le pedimos que resuelva nuestros asuntos, y también enfocarnos en el propósito de que necesitamos discernimiento, necesitamos de mucha oración también, pero no como algo de que llegó el asunto y ahí me pongo a orar al Señor, ¿no? Sino que en el transcurso de la vida diaria, en todo lo que hacemos, es como un ejercicio. Todo el tiempo, cada día, sean decisiones pequeñas, sean grandes, y eso me está ayudando a mí a ver de que el Señor no se ocupa solamente de las cosas grandes, sino de todo lo que pasa en nuestra vida. Y aquí hay algo que quería compartirles también. Nehemías conoce a Dios como David también lo conocía. Y David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Con esto paso a mi tercer punto. Tu enfoque y propósito deben reflejar plenamente la ayuda de nuestro Dios. Versículos 15 al 19. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Una de las cosas aquí que notamos es que ese trabajo duró 52 días. Probablemente en este punto pudiéramos pensar de que llegar a la conclusión de que un buen líder, guiando al pueblo de la mejor forma posible, con los dotes de este líder se podría lograr muchas cosas. Pero nada está más lejos de la realidad que pensar eso, ¿no? Bueno, vivimos en un tiempo, alguien decía de que de este lado del mundo, en Latinoamérica, en lo político, el pensamiento es más caudillista, ¿no? La solución está en un hombre, sus ideas de ese hombre, y se deposita toda la confianza en eso, ¿no? Y aquí pudiéramos decir,
Si no fuera por Nehemías que guió a todo el pueblo y que todo el pueblo se esforzó, no se hubiera hecho en 52 días, ¿no? Y por eso es el punto 3 de esto, que todo lo que hacemos debe reflejar la ayuda del Señor. La realidad es que no fue porque Nehemías hizo un buen trabajo o porque el pueblo se esforzó mucho, sino porque reconocieron la mano del Señor, la ayuda del Señor en todo lo que se había hecho. Y no solo ellos, sino que dice los enemigos, las naciones vecinas. Y eso me lleva a la pregunta de ¿qué ven en nosotros cuando estamos en cualquier medio, ya sea aquí en la iglesia, en el trabajo, con nuestros amigos? Si lo que ven es solamente nuestra capacidad de hacer ciertas cosas bien, si lo que ven es nuestra astucia o las cosas que tal vez nadie más puede hacer y nosotros las hacemos como si nada, o lo que realmente ven es que a pesar de que este tipo es así, ver que la mano del Señor lo ha llevado a hacer otras cosas que uno piensa, ¿no? O al menos, no quiero poner ejemplo a nadie, yo pienso en mí y decía, Señor, esto es muy personal, ¿no? En el tema del matrimonio, yo le digo a mi esposa, si nos hubieran visto antes y nos ven ahora, y si hubieran visto todo el proceso que ha tomado todo esto, hubieran dicho, este tipo no hubiera llegado a ningún lado. Pero si ven lo que el Señor ha hecho y dicen, ya sé por qué este tipo está aquí, o por qué continúa firme, o por qué continúa sirviendo al Señor a pesar de todo. Y yo creo que ese es uno de los testimonios que debería reflejar todo lo que hacemos, ¿no? Que pudieran ver los demás, no solo cómo hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué las hacemos? ¿De dónde surge la sabiduría? ¿De dónde surge la paciencia, el amor para tratar a los demás? Y eso nos ayudaría mucho, ¿no? Con ser luz a los demás. Pero no siempre sucede así. Y yo quiero que pasemos a Isaías 39. Versículos 1 al 4. Dice, en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que había estado enfermo y se había recuperado. Se alegró por ello Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en casa ni en todo su dominio de Ezequías que no les mostrara. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, han venido a mí de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Y si vemos un poco la historia de este rey Ezequías, le había ido muy bien. Incluso en lo militar ellos habían creado armas que todavía no se habían visto. O sea, tenían tanto ingenio, tan bien le fue que ganaron muchas batallas. Y hasta este punto Ezequías
Él había enfermado grave, iba a morir y el Señor lo sana. Pero cuando vienen los que necesitan realmente el testimonio de un buen cristiano y le digas, todo lo que ves aquí, yo lo he logrado, es mi esfuerzo, es mi sudor. Y lo que Ezequías hace es esto. Todo esto yo lo he logrado como Nabucodonosor, ¿no? Con mis manos. Y es hasta que el Señor te hace ver la realidad y te hace comer polvo. Una palabra que me gustaba decir al Señor era: Señor, manténme comiendo polvo si es lo que necesitas para mantenerme con la mente enfocada en ti, con la humildad correcta. Y creo que muchas veces lo hizo y lo hace, pero lo bueno de que cuando uno está en las manos del Señor, ya sea su disciplina, su corrección, siempre es en amor y siempre es a restaurar. No es como caer en manos del enemigo, que te va a destrozar completamente. ¿Cómo tu enfoque y propósito reflejan que Dios está obrando? Y yo puse una respuesta aquí. Conociendo a Dios y obedeciéndolo en todo, basando todo eso en su palabra. Y hasta aquí podríamos decir que se terminó una parte del trabajo. Y como el libro de Nehemías muestra dos temas importantes, o al menos yo puedo notar eso. Uno es el trabajo con las murallas, es lo que se puede ver, es como en leyes creo que hay un concepto de que cuando se hacen las leyes, uno es de forma, ¿no? Lo que se ve, y otro es de fondo, el propósito por qué se hace este tipo de leyes. Y creo que aquí también esto es por decir la forma. Uno ve las murallas y las puertas y puede decir, aquí se está haciendo algo. Y entonces esta es una primera parte hasta aquí. Todo lo que se puede ver ya se hizo. Y pareciera que esto era lo más importante, pero si continuamos con el libro, ahí realmente viene, yo diría, como lo que tiene más peso en toda esta obra que se va a hacer en todo este libro de Nehemías, y es esa obra interior en nosotros, lo que va a comenzar en el capítulo 7 y por el resto de los capítulos hasta que termine el libro, va a ser un trabajo interno. Pero para eso se necesitaba tener estas murallas, estas puertas, para poder hacer este trabajo interno. Y yo creo que es lo mismo lo que pasa con un cristiano cuando conoce al Señor. Hay muchas cosas que tiene que hacer de manera, por decirlo así, externa. Tal vez se juntaba con cierta gente, ahora ya no lo hace, frecuentaba ciertos lugares, ahora ya no lo hace. Inclusive el tipo, la forma de trabajar y todo lo que se pueda ver, él lo cambia. Pero esta forma interior, lo que vamos a ver después, en la voluntad del Señor, si nos permite seguir exponiendo el libro, va a ser ese trabajo interno. Y creo que es el más duro de hacer porque ya no es algo visible, por decirlo así, como las murallas, sino va a ser un trabajo nuestro. Y eso es lo que va a continuar después. Algunas aplicaciones. No solo debemos tener conocimiento de la palabra, sino que también debemos poner en práctica la palabra. La oración es fundamental en nuestro diario vivir. Mantiene una comunión continua con Dios y es una fuente por la cual recibimos la ayuda del Señor. Y aquí hay una pregunta que yo diría clave para terminar, y es, ¿qué obras estás haciendo? Y tal vez es muy general, no se entendería muy bien, pero ahora te lo pongo así. No digo imagina,
sino que yo pensaba, ¿no? Tal vez no estamos en una obra como la que está haciendo Nehemías, pero sí tenemos obras en nuestra vida. Por ejemplo, la familia, como esposo, como cabeza de hogar. ¿Cómo estás dirigiendo? ¿Cómo estás llevando esa obra? ¿Estás siendo enfocado? ¿Estás siguiendo el propósito del Señor? ¿O como esposa, como hijo? O inclusive en el trabajo. ¿Cómo haces tu trabajo si es que no estás casado? ¿Realmente todo lo que haces muestra la gracia del Señor en tu vida? ¿O con las personas que nos rodean? Creo que son obras que a diario estamos en eso, trabajando nuestra propia vida cristiana. Y para animarles quisiera que pasemos por unos textos. Salmo 56. 1 al 4. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Filipenses 4. Versículos 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 1 Corintios 15. Versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y con esto termino, y gracias por escucharme, y que el Señor les anime y conforte sus corazones y los llene de mucha fuerza, de mucho ánimo. Amén.